pero yo creo que uno aprende como a apreciar las cosas de la vida en esos momentos de adversidad. Y es donde uno empieza como a realmente valorar lo importante que te digo, compañía de familia, amigos, despertarte todos los días, tener la oportunidad de hacer deporte. Sí. Hola, hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres No Lloran. Mi nombre es Daniel y hoy, por segunda vez, hoy tenemos a Amalia Ortuño aquí en el set. Digo por segunda vez porque ya grabamos, pero Babi se lo llevó y se borró. Babi se llevó la grabadora y se borró todo. Pero bueno, por si no saben quién es Amalia, les voy a leer un poquito de todos los achievements que ha tenido ella. Ella compite en CrossFit. De hecho, hace poquito competiste. Ahorita hablamos de eso. Ella es 4 veces campeona mundial, 3 veces Fittest on Earth, 3 veces campeona de Wodapalooza, 2 veces campeona de Europa. Amalia, bienvenida. Muchas gracias. Aquí muy feliz, la verdad, de estar en este episodio. Gracias por grabar por segunda vez. Va a salir mejor, sí, todo pasa por algo. Ven, resiliencia. Bueno, Amalia compite en CrossFit adaptado, pero Amalia, para los que no te conocen, contanos un poquito de quién es Amalia. Antes de empezar, queremos recordarles que nosotros tres estamos en un reto personal donde estamos buscando nuestra mejor versión y nuestra mejor forma física. Y para eso, por completo, utilizamos Forzagen, que es full la mejor suplementación que está hecha en Estados Unidos, pero que ya la trajeron a Costa Rica. Forzagen tiene todo lo que ustedes van a necesitar. Creatinas, proteínas, ganadores de peso, aminoácidos con cafeína, probióticos, vitaminas y un montón de cosas más. Así que si están en un journey parecido y quieren llevar su rendimiento al siguiente nivel, Forzagen definitivamente es su mejor opción. Recuerden que los pueden seguir en redes sociales como forzagen.cr, eso es con Z y con G, para que ustedes también puedan llevar su rendimiento al siguiente nivel. Bueno, a ver, yo soy una persona súper apasionada por el deporte desde muy pequeña, desde los 2 años de edad. Empecé a practicar diferentes disciplinas, ballet, natación, gimnasia, triatlón, ya cuando estaba más grande. Y hace 9 años mi vida cambió totalmente. Por un diagnóstico médico sufrí de una discapacidad y digamos que en ese momento mi vida deportiva se acabó, pero yo, por ser tan apasionada y tan competitiva, porque siempre he practicado deporte de una manera competitiva, necesitaba encontrar algo de nuevo que fuera una pasión. Entonces, después de un proceso interesante, encontré CrossFit adaptado y acá estamos compitiendo hace 5 años. Qué bien. De hecho, venís de ganar Black Challenge, ¿verdad? Black Challenge, sí. Sí, andaba el fin de semana compitiendo en México. Es una compe súper chiva. Yo nunca la había hecho. Es la competencia más grande de Latinoamérica. Era súper grande, había un montón de atletas. Y la verdad estuvo súper bien. La hice porque, bueno, hace 3 meses tuve una cirugía y tengo el mundial en 2 semanas. Entonces quería como hacer una compe antes para ver qué tal me sentía. Y la verdad es que muy contenta. Logré el resultado que quería. Y contanos un poquito de tu inicio, porque claramente ahorita la gente puede escuchar todos tus achievements y que venís de ganar hace como 3 días y ganar un montón de veces. Pero ¿cómo fue esa primera vez que competiste? Hay una historia muy cool por ahí. Sí, bueno, fue para atrás. Como les decía ahora, empecé a los 2 años. Deporte convencional. ¿Verdad? Utilizando pues todo mi cuerpo, por así decirlo. Hace 9 años, como les decía, empecé a... Bueno, primero hice una maratón y cuando volví de la maratón dije, es momento de hacer un Ironman, porque en ese momento estaba haciendo triatlón. Entonces, cuando empecé a entrenar para el Ironman, como 4 meses antes, empecé a tener un dolor bastante fuerte en mi cadera izquierda. Como buen atleta lo traté de ignorar todo lo que pude hasta que llegó un punto en que ya realmente no podía entrenar como a mí me gustaba. Entonces empecé a ir a fisioterapia para ver qué estaba pasando. Hice como 1 mes de fisioterapia, tenía un triatlón acá en Costa Rica que yo quería hacer. No lo pude hacer porque el dolor, lejos de quitarse, fue aumentando. Entonces, pues la fisioterapeuta me dijo, esto no me gusta, necesito que vayas al médico. Fui al médico, me hicieron varios exámenes y descubrimos que tengo un problema de nacimiento en mis caderas, que es una enfermedad degenerativa. Que se diagnostica en la adultez joven. Y pues el doctor me dijo, tengo que hacer una cirugía de emergencia. 1 semana después me estaban operando y saliendo de la cirugía el doctor me dice que hubo una complicación y que tuve un daño neurológico en mi pierna izquierda, lo que me deja con una discapacidad.
En el proceso de recuperación empecé a tener dolor en la otra cadera, hicimos los exámenes, me salió exactamente lo mismo, 5 meses después me operaron de la otra cadera y saliendo de la cirugía el doctor me dijo su vida deportiva se acabó. En ese momento pues obviamente fue súper difícil, yo no quería como entender lo que estaba pasando, ni podía realmente entender en ese momento la noticia que me estaban dando. Entré en un proceso de negación súper fuerte, me enojé con la vida, me enojé con Dios, me enojé con todo mundo, que porque esto me está pasando a mí, esto no es justo, yo quiero volver a hacer lo que a mí tanto me gusta, etcétera, etcétera. Y pues entré en un proceso de depresión bastante fuerte, como de un par de años. De hecho, fue como interesante ese proceso porque yo empecé a buscar ayuda. Y como que realmente la gente no entendía, ¿verdad? O no logré encontrar a alguien en ese momento que realmente lograra entender lo que yo estaba pasando. Entonces era como, por ejemplo, fui una vez a una cita y entonces era como, ya le explico todo, ¿verdad? Y entonces llego a la siguiente cita y me dice, ¿cómo te fue corriendo? Y yo, no estás entendiendo, ¿verdad? Entonces me costó mucho como realmente hacer conexión con alguien que realmente me pudiera como ayudar. Y fue al final mi fisioterapeuta la que me dijo, Ama, te veo demasiado triste y voy a buscar algo que puedas hacer. Y entonces me dijo después, te voy a dejar hacer CrossFit. Y yo, ¿what? ¿Verdad? Se volvió loca, amiga. ¿Cómo yo voy a hacer CrossFit si no puedo hacer muchas cosas con mis piernas? Pero de hecho, cuando empecé a entrenar CrossFit, al principio no me gustó. Yo en ese momento solamente utilizaba muletas. De hecho, en ese momento todavía había momentos en el día en que podía hacer cosas sin las muletas, digamos. Y entonces yo llegaba a la clase, ¿verdad? Me sentaba en una banca, agarraba unas mancuernas chiquititas, empezaba como a levantar las mancuernas y se terminaba la clase. Y yo, fueron 15 minutos de workout y ya, ¿y qué sigue, verdad? Yo quiero seguir. Y claro, yo venía de hacer 4 horas de entrenamiento entre semanas, fines de semana 6, 8 horas de fondos de ciclismo, etcétera. Y llegar a una clase de CrossFit que duraba 1 hora entre el calentamiento, la clase y el estiramiento. Y yo decía, no, esto no me gusta, pero era la única opción que tenía en ese momento. De hecho, fue súper vacilón porque yo decía que hacía ejercicios funcionales. Yo no decía que hacía CrossFit porque yo decía, si yo digo que hago CrossFit, todo el mundo se me va a venir encima. Porque cuando yo empecé al principio, sobre todo ya a hacer CrossFit adaptado, lo primero que recibí de mucha gente es que usted está así porque usted es muy necia. Y yo realmente decía, o sea, la gente no entiende, ¿verdad? O no, realmente no saben. Lo que yo tengo no tiene nada que ver con el deporte. Sí. Pero bueno, entonces al principio yo decía que hacía ejercicios funcionales porque yo no quería que nadie me dijera nada. De hecho, una vez fui a una cita con el doctor y le digo, doctor, tengo que contarle algo. Y me dice, no me diga que está haciendo CrossFit. Y yo, ok, no le voy a decir, pero estoy haciendo CrossFit. ¿Verdad? Entonces fue al principio como mucho miedo y mucho no que recibí. Después un día fui a entrenar y la clase era todo sentadillas y correr. Y ese día yo dije, creo que la vida me está diciendo de una u otra forma que el deporte se acabó para mí. O sea, ya yo estoy forzando esto demasiado, estoy llevando esto demasiado largo. Y por cosas de la vida, yo digo que las casualidades no existen realmente en la vida. Una amiga me dice, Ama, mira, acaban de abrir un nuevo gimnasio en Santana. Yo vivo en Santana. Y me dice, y uno de los entrenadores acaba de hacer la certificación de CrossFit adaptado, él es médico. Es la primera persona en Latinoamérica que lo tiene. ¿Por qué no lo llamas? Y yo, no, yo ya entendí que esto se acabó para mí. Ya yo no voy a seguir forzando esto tanto, no sé qué. Y después de mucho pensarlo, un domingo en la noche recuerdo que le escribí por Instagram y le dije como, hey, es que yo quería ver si puedo entrenar CrossFit adaptado. Y entonces me dijo, venga el martes a una cita. Fui el martes, le llevé todo, le envié todos los documentos antes y todo, la parte médica. Y entonces me dijo, sí, vos podés entrenar. Vamos a enviar todo a Estados Unidos para que te asignen una categoría. De hecho, me asignaron una categoría. Mi categoría se llama sentado con función de cadera. Somos personas que no tenemos lesión medular, pero que no podemos competir de pie por X o Y razón. Yo tengo actualmente dos nervios dañados en mi pierna izquierda, que son motores, lo que hacen que mi músculo cada vez se vaya como atrofiando más y la fuerza obviamente se va perdiendo. Y en la pierna derecha tengo 4 nervios dañados. Entonces me asignaron una categoría competitiva, que era esta que te digo. Pero me dijeron, usted para hacer esta categoría, entrenar y tener igualdad de condiciones, tiene que hacerlo en silla de ruedas. Y en ese momento yo dije, jamás. O sea, yo no me quiero sentar en una silla de ruedas. Digamos, no es lo mismo que vos te torces un tobillo, vas al hospital a que te hagan una radiografía, te sientan en una silla de ruedas y ya, ¿verdad? A que te digan su nueva realidad es que usted va a tener que usar silla de ruedas. O sea, yo al principio no quería que nadie supiera, que nadie me viera.
nada. Entonces me costó un poco como tomar la decisión de hacerlo. Pero bueno, empecé a entrenar. El primer día fui a entrenar CrossFit adaptado y no me gustó. Otra vez. Y yo, ¿por qué sigo insistiendo? Esto no me gusta. Fui el segundo día y quedé tirada en el piso, agotada, así. Es como uno ve a los crossfiteros, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué se tiran todos al piso? Bueno, así quedé yo. Y en ese momento dije, esto es lo que a mí me gusta. Y ahí empecé pues a entrenar ya más fuerte, a conocer un nuevo deporte, porque realmente es muy diferente, por ejemplo, un snatch, por decir un ejercicio de pie, que un snatch sentado. O sea, utilizas otros músculos, es otra técnica, es totalmente diferente. Y empecé a entrenar y en eso vi que venía una competencia. Y yo, como soy bien competitiva desde chiquitita, porque toda la vida era como salir del cole, de la escuela, ir a entrenar, fines de semana a competir. O sea, la adrenalina, el 3, 2, 1 es lo que a mí me encanta, sentir eso, que uno siente como que el corazón se le va a salir, ¿verdad? Vi que había una competencia y yo dije, la quiero hacer. Y pues en ese momento le dije a mi entrenador, ¿puedo hacer esta compe? Y me dice, no. Y yo, ¿por qué? Me dice, primero que nada, porque estás apenas como en el proceso de aprender muchas cosas y después porque no tenés una silla de ruedas especial. Las sillas de ruedas de CrossFit son reforzadas, son hechas a la medida, hay que mandarlas a hacer y duran como un año en llegar. Y yo tenía un mes para hacer la compe, que era virtual, que era el Open. Los que hacen CrossFit saben qué es. Y le dije yo, si yo consigo la silla, usted me deja inscribirme. Y me dice, no la va a conseguir, pero si la consigue, la dejo inscribirse. Y yo, ok. Y me puse a buscar las sillas de ruedas por todo el país. Hasta en eBay me metí, o sea, por todo lado. Yo decía, silla de ruedas, no sé qué. Y como 2 días antes de que empezara la compe, llamé a un amigo que tiene una ortopédica y le dije, ¿sabes a dónde puedo encontrar una silla como con estas y estas características? Y me dice, me acaba de llegar una para mi tienda de exhibición, si le queda, se la presto. Wow. Y me fui y me senté en esa silla y en ese momento me quedó. Después me di cuenta que me quedaba demasiado pequeña, pero en ese momento me quedó. Tenía que quedar, era exacto, esa o esa. Exacto, esa era la opción. Y llamé a mi entrenador y yo tengo la silla y me dice, no puede ser. Y yo tengo la silla, le mandé una foto. Me dejé inscribirme y me dice, y te tengo que dejar. Y así empezó mi etapa competitiva. Hice el Open, que para nosotros en ese momento era una, bueno, igual que como para los CrossFit Games, ¿verdad? Una etapa clasificatoria. Hice esa, la logré pasar, hice otra y logré clasificar al mundial. Y me fui 2 meses después a Canadá. En ese momento, en el 2019 fue eso. No, había que tener visa para Canadá y yo no tenía la visa. Duraba como 2 meses en darla. Yo tenía 2 meses para la compe. Y literal 2 días antes de irnos a la compe, ya habíamos comprado tiquetes y todo así como diciendo la mano de Dios. Nos dieron la visa 2 días antes y nos fuimos. Y pues llegué a la compe, primera prueba, la anuncia en natación y yo dije, esto es lo mío. O sea, yo nado desde chiquitita, yo triatlón, aquí estoy en mi charco. Y natación en tu categoría, obviamente no son las sillas de ruedas, pero... No, nos amarramos las piernas. Usamos pull buoy y una liga en las piernas. Okay. Para que haya igualdad de condición, porque supongo que hay diferentes niveles de discapacidad, sí. Entonces, bueno, hicimos la prueba de natación y efectivamente la gané. Y yo dije, esto es lo mío, aquí, ¿verdad? Yo estoy en mi charco. Segunda prueba, levantamiento olímpico, quedé última. Y ahí dije, no, jamás, imposible. Y así seguí. Y la prueba número 8, que fue el segundo día de competencia, fue la prueba que yo digo que cambió totalmente mi vida. Y fue una prueba en donde había que correr en silla de ruedas. Y ahí fue donde me di cuenta que mi silla era muy pequeña para mí. Había que remar 1250 metros y correr una milla. Entonces, cuando yo hice la primera milla corriendo, yo me puse en la línea de salida así, como la más triatleta, ¿verdad? Competitiva. Cuando yo competí en triatlón me fue bastante bien acá en Costa Rica. Entonces, yo ya tenía una mentalidad así como súper enfocada, ¿verdad? Y todo. Me pongo en la línea de salida, 3, 2, 1, y salen todas mis compañeras con la silla, ¿verdad? Y salgo yo. Claro, como la silla me quedaba pequeña, era muy lenta. Entonces, yo me empecé a quedar atrás y atrás y atrás y atrás. Cuando mis compañeras estaban terminando de remar, yo iba llegando a remar. Wow. Y yo remo rapidísimo, me monto en la silla y empiezo otra vez a correr en la silla. Claro, los hombros ya no los aguantaba porque la silla es pura corrida, tenía los antebrazos morados. Y llegamos al trayecto final para devolvernos, porque mi entrenador corría como a la par mía. Y le dice el juez a mi entrenador, tóquele la silla y ella queda descalificada, no la desgaste más, no tiene sentido. Y se va mi entrenador y me dice, ya te voy a tocar la silla, quedas descalificada, no continuamos en la competencia. Y en ese momento yo lo volví a ver y le dije, no me toque la silla.
Yo me puse a llorar, pero era como de frustración, de pena, porque ya todos mis compañeros habían terminado. De hecho, íbamos como corriendo a la par de un lago y me decía mi entrenador, mira qué lindo el lago. Y yo, no tiene nada de lindo. Yo nada más quería terminar, no aguantaba los hombros. Llegamos a la meta y estaban todas mis compañeras esperando y yo tenía demasiada pena. En ese momento nos fuimos para el hotel. Yo lloraba así full. Y cuando llegamos al hotel yo me puse a pensar y yo dije, la verdad es que yo no he pasado por todo esto y no he llegado hasta aquí para rendirme en este momento. O sea, realmente esto lo quiero hacer para demostrarme primero a mí misma que realmente yo puedo volver a ser atleta y que puedo volver a hacer lo que a mí me gusta. Y segundo, porque a veces las cosas resultan de una manera diferente. Yo nunca pensé que iba a tener que hacer una disciplina deportiva en silla de ruedas o que esta iba a ser mi nueva condición de vida, pero en el momento en que yo decidía tomar eso como mi opción, o sea, yo tenía 2 opciones en ese momento antes de competir. Y una era no volver a hacer deporte o la otra era aceptar mis nuevas capacidades y mis nuevas condiciones de vida. Y yo en ese momento dije, esto es, y yo voy a hacer realmente lo que a mí me guste. De hecho, antes de irme a la competencia, llegué un día y estaba con un amigo de triatlón y entonces él me dice, yo le dije, es que yo no quiero ir a la comp. Me dice, pero ¿por qué? Si a vos te encanta el deporte. Y yo, es que yo no quiero que la gente me vea en silla de ruedas. Y entonces me dice, pero ve, vos cuando hacías triatlón, vos nadabas. Luego vos te montabas en una bicicleta y luego corrías, ¿cierto? Y yo, sí. Y me dice, ok, la bicicleta tiene una rueda adelante y una rueda atrás. Vos ahora te vas a montar en la silla de ruedas que tiene una rueda a un lado y una rueda al otro para hacer tu deporte en alto rendimiento y con todas sus capacidades físicas que son de la cintura para arriba. Entonces es tu herramienta para poder hacer lo que a vos te gusta de una manera competitiva. No tiene nada de malo. Y o sea, eso fue como un boom, ¿verdad? En mi cabeza. Y efectivamente me fui al hotel, empecé a pensar todo eso, tuve un cambio de mentalidad increíble. Y al día siguiente quedaban 5 pruebas y gané las primeras 3, pasé a la semifinal. Gané la semifinal, pasé a la final y en el momento que estaba empezando cuando iba a empezar la final, yo dije, bueno, si yo tengo un buen resultado en la final y mis compañeras que estaban más arriba no les va tan bien, yo puedo tener un buen puesto en la tabla de posiciones, que pensando en un top 10, una cosa así. Ajá. Yo realmente no estaba viendo mucho la tabla porque yo no quería. Y entonces gané la final por 3 segundos. De hecho, yo me agarro la cara y vuelvo a ver para abajo y yo decía, esto no puede estar pasando. O sea, en ese momento sentí algo como tan grande dentro de mí que yo decía, acabo de romper tantos imposibles en este momento y tantos no, que no puedo creer que eso esté pasando. Y nos fuimos a la ceremonia de premiación, que todo el mundo estaba invitado, era como una cena. Y entonces yo le dije a todo el mundo, bueno, aquí nadie se mueva, aquí nadie, no pasó nada, todo bien, vamos a pasarla bonito, no sé qué. Y empiezan a llamar 5º lugar, 4º lugar, 3er lugar. Y yo dije en ese momento, sí, no, imposible. O sea, ya no. 2º lugar y me llamaron a mí en 1er lugar. Y yo decía, ¿qué? No lo puedo creer. O sea, en este momento acabo de ganar mi primer campeonato mundial. O sea, un título que cualquier deportista aspira, que realmente yo creo que si yo no hubiera pasado por todo ese proceso que había pasado en ese periodo, nunca lo hubiera logrado porque no hubiera tenido la fortaleza mental que tuve para lograrlo en ese momento. Y pues ahí empezó mi vida o mi carrera, digamos, competitiva en CrossFit. Y pues actualmente, gracias a Dios, tengo esos títulos que mencionaste ahí. Y la verdad es que ha sido un camino muy duro, pero demasiado gratificante y demasiado lindo. Wow. Es como la 4ª vez que escucho esta historia y siempre es como wow. Fernanda. No, Fernanda está con otras. No, es increíble, de verdad. Para mí, como lo dije en la primera, sos un ejemplo enorme de resiliencia, de decir, la vida me puso este obstáculo, fuck it, voy a hacer lo que yo quiero hacer, no importa qué. Y vemos muchas personas que nos rendimos en ese proceso, nos rendimos en ese pequeñito bache, ni siquiera es como que era un muro enorme, vemos un bache chiquitito y ya decimos, no, ya no. Tal vez como vos en los inicios de CrossFit, que dijiste como, esto no me gusta, pero seguiste. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en ese momento en rendirse? Que tal vez está empezando y dice, ay, no sé, o le ha pasado algo súper malo y está en esos 2 años de depresión que vos mencionaste. ¿Cómo hiciste para salir de eso? ¿O qué le dirías a la persona para que pueda empezar a actuar? Sí, a ver, en esta vida lo más fácil es rendirse, ¿verdad? Es lo que siempre nos va a tirar nuestra cabeza. Y es como nuestra zona de confort, por así decirlo. Tenemos ahí como el angelito y el diablillo, ¿verdad? Y el diablillo ahí en esos momentos jala más. Sí. Pero, a ver, yo creo que son varias cosas. Primero, cuando encontramos una pasión,
algo que realmente nos apasiona. Y yo creo que todos tenemos una pasión en esta vida, simplemente hay que buscarla. Tal vez para mí sea el deporte, para vos sea, no sé, la música, la fotografía, otra cosa. Simplemente es como encontrar eso. Esta vida está hecha de metas y de sueños, entonces yo creo que es muy importante para poder seguir adelante en nuestra vida, en cualquier ámbito, tener metas y sueños. Porque realmente cuando no tenemos eso, no tenemos un porqué de seguir viviendo, ¿verdad? Si bien es cierto, hay metas muy grandes, siempre se forman de pequeñas metas y eso para mí es súper importante. O sea, yo tengo una meta muy grande, siempre, digamos, una competencia grande, pero esa meta va formada de pequeñas metas. Eso es lo que nos mantiene el día a día para poder continuar, porque si no, la motivación se pierde demasiado fácil. Y es demasiado fácil rendirse. O sea, cualquier cosa, un mal día de trabajo, un mal dormir, no sé, una presa y no logramos llegar a la clase que queríamos ir, entonces ya no fuimos a ninguna otra. O sea, es demasiado fácil rendirse. Sí. Pero realmente, si realmente queremos algo, tenemos que luchar por eso. Y al final, a ver, en esta vida, si bien estamos acompañados de mucha gente, somos solos, o sea, somos nosotros. Entonces, mucha gente nos puede apoyar en nuestras metas, pero si nosotros no queremos, no va a pasar, porque es nuestra meta. O sea, yo te puedo decir a vos, no, vamos, anda a entrenar, pero yo no te voy a obligar a ir a entrenar o a jalar, ¿verdad? Sí. Entonces, al final tenemos que hacerlo porque realmente nosotros queremos y no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero al final va a ser demasiado gratificante decir, wow, lo hice, lo logré, por más pequeño que sea. O sea, es como estoy haciendo lo que nunca pensé en mi vida que iba a hacer, ¿verdad? Entonces, es eso, o sea, es ponerse una meta y saber que viene un proceso detrás de eso, de altos y bajos y piedritas y montañas y valles, pero que al final si nosotros seguimos luchando por eso, lo vamos a lograr. Y las personas que logran eso son las personas que siempre sobresalen en algo, ¿verdad? Son personas que están dispuestas a hacer las cosas de una manera diferente. Entonces yo creo que eso es como parte fundamental o sea, en la vida hay que tener metas definitivamente. ¿Y qué tan importante crees que la parte psicológica en todo el proceso deportivo? Porque como deporte, muchas veces vemos, no sé, las Olimpiadas o los CrossFit Games o todo este tipo de deportes o actividades y vemos solo la parte física, que saltó muy alto, que saltó muy largo, que levantó mucho peso. Pero ¿qué tan importante crees que la parte psicológica en un deportista? Es fundamental totalmente. O sea, creo que es una disciplina más que hay que entrenar. Yo creo que en el alto rendimiento es un poco más común que en deporte amateur, por así decirlo. Entonces, en el momento que decidimos trabajar esa parte psicológica, cambia totalmente todo. Nosotros podemos ser los mejores atletas físicamente, que si no estamos preparados psicológicamente, estamos perdiendo. Y psicológicamente, ¿cuál fue como tu mayor, wow, como, eso no lo sabía? A ver, yo he aprendido varias cosas en la parte psicológica. Yo tengo mi psicóloga deportiva y ella me ha enseñado, pues, bueno, varias cosas. Primero, que las emociones se entrenan. Luego he escuchado muchos podcasts, muchos videos, conferencias, etcétera, que a mí me encanta, de psicólogos de alto rendimiento, deporte de alto rendimiento. Y he aprendido cosas, por ejemplo, que el cerebro muchas veces no sabe diferenciar entre si estás cansado o no estás cansado. O entre si estás con dolor o no estás con dolor. Es realmente una alerta que tu cerebro tira, pero que realmente no es necesariamente lo que está pasando. Y yo no sé si, bueno, tal vez a alguien le ha pasado, pero por ejemplo, uno empieza y uno dice, no pesa, y convences a tu cabeza y vos levantás el peso que tal vez pensás, pero si vos estás, no voy a poder, o sea, ya, ni siquiera lo intente porque no va a poder, ¿verdad? Sí. Entonces, pero obviamente el cerebro nos está tirando como una alerta porque está diciendo, hey, santo, ¿qué está haciendo, verdad? O sea, se volvió loco si va a levantar eso, ¿verdad? O si estamos así haciendo un workout, o estamos entrenando y llevamos cierta cantidad de tiempo, obviamente el cerebro va a decir como, hey, esto no es normal, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, cánsese. Entonces uno se empieza a pensar, uy, me siento cansado, uy, no sé qué. Ahí es donde uno empieza, ahí viene la famosa barrera de las maratones, el muro de los 30 kilómetros o 32 kilómetros. Es totalmente mental, o sea, definitivamente. Y es increíble como de verdad el
la parte psicológica en el deporte cambia muchísimo. Y es que es mucho desde el tema de creértela. Uf, O sea, sí. ¿verdad? Si nosotros no creemos en nosotros, nadie más lo va a hacer. Y no es creértela en el sentido de que te vas a hacer una persona como que sos insoportable y nadie más te va a volver a hablar, ¿verdad? Porque sos ¿verdad? Nadie te quiere. Sino que es creerse uno un poquito lo que uno realmente puede lograr. O sea, para lograr metas yo tengo que creer que yo las puedo lograr. Si no, es imposible. Entonces, toda esa parte tenemos que entrenarla, tenemos que trabajarla. ¿Por qué? También porque muchas veces en competencias, si no por decir el 100% de las veces, las cosas no van a salir como nosotros pensamos. Entonces, si yo voy muy mentalizada a que algo va a pasar y algo sale diferente y no estoy fuerte mentalmente, ya mi competencia no valió. O mi situación de vida ya, ¿verdad? En ese momento, ya se salió de mis manos y no salió como yo quería, ya no pude. Entonces, definitivamente la parte mental es, yo creo que es, no sé, me atrevería a decir que el 90% es mental y 10% es entrenamiento. Sí, creo que ahora lo mencionaste, como la parte de puedes entrenar muy bien, pero si no competís bien de manera mental, pues no te va a servir. Eso pasa un montón. Por ejemplo, hay mucha gente que es muy buena entrenando, tiene mucha cabeza para el entrenamiento. Claro, estás entrenando en tu lugar seguro, en tu gimnasio, ¿verdad? Entonces estás como en un lugar de confianza, en donde sabes, o sea, tenés todo medido, sabes dónde están las pesas, sabes cuál es la barra, sabes todo. En el momento que llegas a una competencia y te ponen en una situación que no estás familiarizado con eso, se te va la cabeza y ya. O sea, ya ir sí no hay nada que hacer, ¿verdad? Sí. Hay personas como, por ejemplo, me pasa a mí, que soy al revés. Y no sé por qué, y nunca lo he querido realmente como profundizar mucho porque es algo que me ha servido. Yo para entrenar no tengo tanta cabeza. O sea, por ejemplo, cuando yo hacía triatlón, me acuerdo que cuando hacíamos miércoles de pista, llegaba y mi entrenador era, tiene que hacer 10, 400. Y yo le decía, se volvió loco, yo me voy a ir a correr una vuelta a la sabana, porque yo no parezco un ratón ahí, ¿verdad? Corriendo, dando vueltas. Y llegaba a la compe y me iba súper bien. Y él siempre me decía, yo no entiendo qué tiene usted que entrena demasiado. O sea, no tiene cabeza para entrenar y para competir le va súper bien. Y en CrossFit me pasa muy parecido. O sea, yo para entrenar, pues no es que no tengo cabeza, pero digamos, no estoy tan enfocada. Cuando yo compito, yo simplemente bloqueo el mundo y yo voy a eso. Entonces es algo que me ha ayudado mucho, ¿verdad? En la parte competitiva. Y es eso, o sea, es realmente qué tanto entrenamos nuestra cabeza para las diferentes situaciones. Y yo tal vez desde muy pequeña, que he competido siempre, he entrenado mi cabeza para eso, ¿verdad? Entonces ahí eso es súper importante. ¿Y crees que ese enfoque se pueda como enseñar / aprender? Tal vez, no necesariamente en deporte, porque tal vez muchas de las personas que lo escuchen no tengan un deporte, pero en algún objetivo en la vida, como que eso se pueda aprender. Sí, totalmente. O sea, hay muchas herramientas para trabajar eso, ¿verdad? Lo que pasa es que sí hay que hacerlo obviamente de la mano de un profesional, de que son los que nos pueden guiar a eso, ¿verdad? O sea, y el trabajo mental es para todo en la vida. O sea, a ver, en esta vida todos pasamos por situaciones difíciles, absolutamente todos. Tal vez para mí mis situaciones son demasiado difíciles, pero para otra persona que ha pasado por más, seguro dice como, no le ha pasado nada, ¿verdad? O como yo tal vez pueda decir como, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Verdad? Todos tenemos situaciones y para todos son diferentes. O sea, todos tenemos derecho a vivirlas de una manera diferente. Entonces, si nosotros realmente no trabajamos como todas esas cosas, es difícil, o sea, no vamos a estar preparados en la vida para otras cosas que nos vayan a pasar y definitivamente sí podemos trabajarlo, o sea, en el trabajo, por ejemplo, si yo, no sé, soy gerente de una empresa o algo así y tengo que dar charlas y yo no estoy preparado para hacerlo y probablemente mis charlas no le van a gustar a nadie, ¿verdad? Pero si yo aprendo y yo trabajo eso, voy a llegar a hacerlo de una buena manera. Entonces sí, definitivamente es algo que podemos aprender, pero hay que saber cómo hacerlo. Sí, todo es una habilidad que se puede desarrollar. Y Amalia, contanos un poquito, porque supongo que mucha gente te conoce por la parte del deporte, pero ¿quién es Amalia fuera de CrossFit, fuera del deporte? Yo soy diseñadora de interiores, tengo una empresa de diseño, trabajo hace más de 12 años en diseño. Realmente también es algo que me encanta y he podido como lograr como balancear bastante ambas cosas.
También soy una persona súper chineada. Tal vez la gente cree que yo soy súper fuerte, ¿verdad? Y porque en CrossFit me veo fuerte y compitiendo y todo, pero soy demasiado chineada. Balances. Exacto. Y soy muy apasionada en muchas cosas de la vida. O sea, yo realmente cuando hago algo, lo hago con pasión y lo disfruto hacer. Entonces es algo que sí, que me encanta. ¿Qué crees que es lo que más te diferencia a vos, como Amalia? Esa esencia tuya. ¿Qué crees Yo creo es? que soy como muy auténtica. O sea, como que a la gente le gusta, o la gente siempre me dice como usted es como demasiado usted, o sea, es como que usted hace sus cosas, hace lo que usted quiera y como que demuestra siempre como cosas diferentes, no sé, como auténtica. Y también creo que es algo que me gusta mucho que tengo y creo que eso se lo tengo que agradecer a mis papás definitivamente, es que me gusta tener mucho los pies sobre la tierra. O sea, soy como muy humilde en todo esto. De hecho, a mí me dicen, usted es campeona mundial y yo, roja, ¿verdad? Así inmediatamente y yo, tal vez, ¿verdad? O sea, a veces me cuesta mucho y yo a veces digo como no, me la tengo que creer, digamos, yo me la creo mucho para competir, pero cuando ya me dicen eso es como que, ¿verdad? Me sonrojo demasiado. Pero creo que esas dos cosas como que a la gente le gustan mucho y a mí también me gusta mucho, es como que soy muy auténtica y a la vez soy como muy humilde, entonces eso como que hace que la gente se sienta muy cómoda, digamos, cuando me conoce o cuando habla conmigo, entonces eso me gusta. Sí, yo creo que vos como figura deportiva inspiras mucho y creo que es algo muy lindo del deporte y algo muy lindo del éxito también, que puedes inspirar a otras personas. En toda esta parte como de la inspiración y demás, que es como una cosa bonita que te ha pasado a la hora de inspirar personas o a la hora incluso como de crear conciencia en toda esta parte de la discapacidad o del deporte. Sí, vieras que bueno, cuando yo hice el primer mundial, ¿verdad? La primera compa esa que hice, yo llegué a Costa Rica y yo tenía mis redes privadas, de hecho, en ese momento, y me empezó a escribir un montón de gente y era como, Ama, gracias. Y yo, gracias, ¿por qué? Ama, gracias porque acabas de ganar, por lo que acabas de hacer, nos acabas de demostrar que no hay imposibles. O Ama, gracias porque con lo que acabas de hacer, nos acabas de demostrar que nosotros también podemos, un montón de cosas. Entonces yo empecé a abrir mis redes en ese momento y yo dije, qué lindo esto, o sea, como que siento súper lindo. Después de eso, yo competí en julio. En agosto, para el Día de la Madre, me llamaron de una gente de storytelling y me dijeron, tenemos una actividad en Jazz Café y queremos invitarte. Tenemos 4 ponentes y queremos que vos seas una de las ponentes. Y yo, ¿y qué quiere que yo diga? ¿Verdad? Y me dicen, queremos que contes tu historia de vida. Y yo, ¿qué tiene mi historia interesante? ¿Verdad? Nada. Y en eso, bueno, ya acepté. Fui, hice como el storytelling. De hecho, fui la tercera. Cuando me bajé del escenario, llegó el organizador. Bueno, ese día, cuando conté mi historia, fue la primera vez que yo pude como abrirme y contar todo lo que había pasado, todo ese proceso que yo nunca le había dicho ni a mis papás ni a nadie, porque yo siempre había sido como que no quiero que nadie sufra lo que yo estoy sufriendo. Ese día logré contarlo, yo lloré demasiado, la gente lloró un montón. Yo me bajé del escenario y se acerca el organizador y me dice, ¿qué acaba de hacer usted? Y yo, ¿por qué? Y me dice, su historia es demasiado poderosa, usted la tiene que contar. Y yo, ¿qué? ¿Verdad? Y a partir de ese momento yo dije, qué lindo esto, porque yo realmente competí porque yo quería volver a demostrarme a mí misma que yo podía, pero sin darme cuenta realmente estaba haciendo algo más allá, que era ayudar a muchas personas que tal vez tenían alguna limitación mental más que física y que no estaban pudiendo lograr o hacer sus sueños o sus metas. Y en ese momento pues yo dije, bueno, voy a abrir esto, ¿verdad? Como voy a abrir mis redes y voy a contar un poco más mi historia y voy a hacer un poco más de cosas porque veo que esto le puede estar ayudando a alguien. Y empecé en todo este proceso, en estos 5 años, he recibido mensajes que yo a veces digo, wow, o sea, y yo siempre digo, tenemos que actuar bien en esta vida porque siempre estamos siendo inspiración para alguien que no nos estamos dando cuenta. Sí. Y a mí me pasa, a veces estoy así como un día súper down, ¿verdad? Súper triste y no sé qué. Y me llega un mensaje, Ama, mira, yo tenía presión alta y entonces te vi haciendo ejercicio y vi que habías competido y que estabas súper, no sé qué, que no sé cuánto. Y yo empecé a entrenar y ya me quitaron las pastillas y estoy súper bien y no sé qué, y me salvaste la vida. Y yo, ¿what? O sea, como, o sea, ese me salvaste la vida, cuando me lo ponen, para mí es demasiado poderoso. Es como, ni siquiera me estoy dando cuenta y estoy ayudando a un montón de personas.
Y ha sido también muy lindo porque cuando yo empecé CrossFit adaptado en Costa Rica, de hecho yo fui la primera en empezar. Y en Latinoamérica tampoco estaba muy desarrollado. En Estados Unidos está mucho más desarrollado por todos los veteranos de guerra, etcétera, y en Europa también. Pero en Latinoamérica realmente no. Y empecé a ser como un referente a nivel latinoamericano. Entonces me empezaron como a contactar de otros países que si podía ir a tal competencia, que si podía ir a esto para demostrar un poco lo que era el deporte adaptado. Y aquí en Costa Rica empezaron más personas con discapacidad a ver que había una oportunidad, ¿verdad? Y entonces empezaron como a entrenar. Ahorita vemos un grupo como de unos 8 atletas que todos tienen diferentes discapacidades y todos estamos entrenando y entre todos nos apoyamos. Y yo digo como, qué lindo esto, porque sin realmente yo darme cuenta en un inicio, estoy dejando como un legado en esta vida. Y qué lindo, ¿verdad? O sea, como que yo siempre he dicho, si yo puedo ayudar a una persona en mi vida está lista. Y realmente esto ha ido más allá. Entonces ha sido algo demasiado lindo y me encanta, o sea, poder seguir como, ¿verdad? Llevando esto a más y más personas. Qué lindo, qué cool. Yo creo que eso es muy, muy enriquecedor en la vida de uno. Ese es como uno de mis propósitos también, de hecho, como poder inspirar a través de la historia que uno tiene a otras personas, porque me gustó mucho lo que dijiste, uno nunca sabe quién lo está viendo. Más en redes sociales, uno sube un video y no tienes idea de quién te está viendo. Tal vez a veces tenemos como esa perspectiva, son solo 30 likes, pero son 30 personas reales que te vieron y ven tu historia. Exacto. Ama, ahora me contabas un poquito la parte de recuperar tu sonrisa. ¿Cómo recuperaste contame un poquito otra vez tu historia de recuperar tu sonrisa, porque me pareció muy lindo y creo que tal vez ahorita más por donde va el podcast, a veces mucho por la parte de salud mental y demás, que hay mucha gente que ya perdió su sonrisa y no sabe cómo recuperarla. ¿Cómo la recuperaste vos y cómo pueden hacer esas personas para recuperarla también? Sí, de hecho, bueno, cuando empezó todo este proceso y todo, ¿verdad? Mi sonrisa se apagó totalmente. O sea, yo dejé de tener sueños, o sea, yo pensé que nunca iba a poder volver a hacer nada en mi vida. Y en el momento en que yo empecé como a apreciar o a ver las nuevas oportunidades que me daba la vida y a tomarlas, y empecé a ver que las cosas, aunque estaban saliendo de una manera diferente a como yo lo tenía pensado, estaban saliendo mejor de como yo pensaba, definitivamente recuperé mi sonrisa. O sea, fue un proceso de demasiado aprendizaje, pero el día de hoy yo soy una persona totalmente feliz, soy una persona con muchísimas metas, muchísimos sueños. De hecho, a mí a veces me dicen como, Ama, si vos pudieras devolverte y dejar tu discapacidad atrás, pero tenés que renunciar a todo lo que has logrado, ¿lo harías? Y yo digo que definitivamente no. Porque lo que yo he aprendido en todo este proceso y lo que yo he logrado a nivel personal, digamos, no tanto ganar una competencia, sino que aprender tanto de mí, de lo fuerte que soy, de lo resiliente, perseverante, empoderada, etcétera, es lindísimo. O sea, para mí eso es demasiado importante y definitivamente yo digo que ahora en día yo soy una persona feliz. De hecho, yo cuando a veces doy charlas, yo siempre digo que antes de que pasara todo este proceso, ¿verdad? De la discapacidad y todo, yo era una persona que no solamente era feliz, o sea, tenía una sonrisa en la cara, sino que yo digo que yo realmente vivía carcajadas, porque yo realmente tenía todo lo que yo había planeado en mi vida o lo que siempre había querido. Yo era profesional, era un atleta de alto rendimiento, en la parte personal también todo estaba súper bien y después mi vida se apagó completamente y perdí toda esa felicidad y toda esa ilusión de vivir. Y después cuando empecé a buscar nuevas cosas y a dejar que entraran nuevas cosas a la vida, esa sonrisa empezó a llegar otra vez y ahora creo que soy más feliz de lo que era antes. Entonces es como súper raro porque uno dice, ¿cómo puede ser más feliz teniendo, ¿verdad?, unas más limitaciones en la vida o ciertas situaciones? Pero yo creo que uno aprende como a apreciar las cosas de la vida en esos momentos de adversidad. Y es donde uno empieza como a realmente valorar lo importante que te digo, compañía de familia, amigos, personas cercanas, despertarte todos los días, tener la oportunidad de hacer deporte, de viajar, de, no sé, de pasear, de lo que sea. O sea, uno a veces como que simplemente da por sentadas las cosas porque simplemente pasan ahí.
Y cuando pasas por algo así y realmente aprecias esas pequeñas cosas, es donde uno dice, soy demasiado afortunado realmente en esta vida. Y eso que te decía ahora, o sea, uno nunca sabe para quién está siendo ejemplo. A veces uno dice, es que mi vida es una mierda, perdón la palabra, pero realmente no sabes cuántas personas están deseando tener lo que vos tenés, Sí. ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que actuar de una manera en que uno diga, no sé quién me está viendo y no sé a quién le estoy sirviendo de ejemplo, pero sé que hay alguien ahí atrás. Sí. Había una frase que vi hace poco que decía como, el peor día de uno es el mejor día de alguien más. Totalmente. Sí, wow. Hay Total. tantas cosas, me quedó muy pegado lo que dijo Alex la vez pasada, que era como incluso tomar un vaso de agua. Sí. Wow, supongo que eso te ha cambiado mucho la perspectiva, pero ¿cuál ha sido tu cambio? ¿Fue ese el decir, hoy me despierto y estoy agradecido? A mí se me olvidó un montón eso, pero ¿cuál fue tu cambio más grande? Así como que vos dices, wow, eso me cambió por completo la vida. Yo creo que sí, que definitivamente es como apreciar la vida. O sea, es como, digamos, por ejemplo, yo cada vez que me monto en un avión para ir a competir, yo digo, gracias Dios por esta oportunidad, porque realmente no todas las personas tal vez pueden hacerlo como yo lo estoy haciendo ahorita. Y cada vez que yo llego, por ejemplo, cuando he ido al campeonato europeo, que estoy en Barcelona y estoy así como viendo, ¿verdad? Estoy en un escenario así chivísima. Yo solo digo, gracias Dios por esta oportunidad. En otro momento tal vez hubiera dicho, no, yo no quiero estar jamás, o sea, en una silla de ruedas compitiendo, no, jamás, yo no quiero. Pero ahora como que simplemente como que soy demasiado agradecida con la vida, o sea, como que todo me parece como que espectacular, o sea, como que qué chiva esto, qué chiva poder hacer esto, qué chiva poder hablar con alguien. O sea, por ejemplo, yo a veces voy, digamos, por algún lugar y alguien es como, hoy me pasó que fui a un proyecto y me bajé en un parqueo y una señora llegó y me dijo, Amalia Ortuño, la campeona de las campeonas. Y yo, ¿verdad? O sea, fue como demasiado lindo y no sé, como es como agradecimiento por eso, por poder llegar a tanta gente que yo ni siquiera me estoy dando cuenta y poder tener la oportunidad de la vida de hacer lo que me encanta, que es el deporte. Qué lindo. Y si pudieras decirle a alguien algo, a alguien que lo esté viendo, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le dirías? Bueno, que primero que nunca se rindan. Bueno, ahora hablábamos del miedo, ¿verdad? Muchas veces el miedo nos paraliza y no nos deja cumplir metas y sueños. Mi abuelito tenía una frase que era, si tienes miedo, hazlo con miedo. Y yo creo que es eso. Y yo, bueno, te contaba ahora un poco que, ¿verdad? Que hablábamos que el miedo es una emoción totalmente entrenable. Entonces tenemos que entrenar esa emoción como para que nos permita hacer cosas en lugar de que nos frene. Entonces, si tienen miedo, háganlo con miedo. O sea, las cosas al final van a salir. También ahora hablábamos un poco de que algo que yo he aprendido mucho en este proceso es a soltar, ¿verdad? Como dejar ir. Y no me refiero como a soltar y dejar que el mundo diga a ver qué pasa. Es como soltar, recibir las nuevas oportunidades y trabajar por esas nuevas oportunidades para lo que realmente uno quiere lograr al final, que es la meta. Yo creo que en esta vida todos tenemos un poco planeado qué queremos y siempre vamos hacia ese lado. Van a haber diferentes caminos. Tal vez el camino que nosotros teníamos pensado no es el que nos va a llevar a ese lado, sino que son caminos alternos. Y en el momento en que nosotros decimos, ok, vida, si me estás incomodando tanto, entonces es porque algo mejor viene. Y dejamos, ¿verdad? Soltamos un poco y trabajamos obviamente hacia eso. Al final la vida nos va a llevar a eso. O sea, tal vez no era, no sé, digamos que yo quería subir el Chirripó y pasó algo y no pude subir el Chirripó, pero al final voy a terminar subiendo el Everest. ¿Verdad? O sea, nunca lo pensé y la vida me llevó a eso y fue algo mejor. Porque yo siempre digo, si Dios nos pone en una situación, Él nos va a ayudar a salir de esa. Y me pasó mucho ahora, por ejemplo, en esta última cirugía que tuve hace 3 meses, que es la primera vez, yo les contaba ahora un poco, es la primera vez que esta cirugía se hace en Latinoamérica y es la primera vez en un atleta de alto rendimiento en el mundo. Cuando a mí me dijeron esto, entré en pánico, ¿verdad? Demasiado miedo y yo, ¿cómo voy a hacer esto, verdad? O sea, no lo hago, no lo hago, está bien. Y además es una cirugía pues bastante costosa. Y yo llegué a un punto en que yo dije, no la voy a poder hacer. O sea, no. Y en eso yo dije, voy a poner esto en manos de Dios y si Él me puso en esta situación, yo sé que Él me va a ayudar a salir de esta situación. Y las cosas se empezaron a dar. O sea, en serio yo decía, no puede ser que eso esté pasando. Se empezaron a dar, se empezaron a dar, se empezaron a dar. Y al día de hoy ya tuvimos la cirugía y todo pasó. Y yo digo,
wow, no lo puedo creer. O sea, de verdad que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Entonces hay que dejar que el mundo actúe un poquitito. ¿Cuál es tu lema, por cierto? Mi lema de vida es cuidado con lo que quieres porque lo conseguirás. ¿Y te ha pasado? Has conseguido un montón de cosas. Sí, o sea, y este lema para mí es súper poderoso, ¿verdad? Es una frase que mi mamá me ha dicho desde muy pequeña y me gusta compartirla con la gente porque es demasiado fuerte la parte mental, que es lo que hablábamos. ¿Qué pasa si yo concentro todas mis energías en algo negativo? Eso negativo va a pasar, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo en deporte. Y yo digo, voy a ir a una carrera de montaña, pero yo me voy a caer porque es que del kilómetro 2 al 3 hay un hueco que dicen que es gigante y que hay demasiada agua y que uno no lo ve y entonces me voy a torcer el tobillo. Yo voy y eso es lo que va a pasar. Pero si yo empiezo a concentrar mis energías en algo positivo, aquí doy el ejemplo que doy siempre de me voy a comprar un carro porque yo he trabajado demasiado y yo me merezco un carro. Y ese carro quiero que sea blanco. Entonces yo empiezo a andar en la calle y todos los carros que veo son blancos. Y yo digo, ay, Dios, ahora todo el mundo tiene carro blanco, ¿verdad? Y no, es porque la ley de la atracción es tan fuerte que es a lo que nuestra cabeza nos lleva. Entonces, ¿qué pasa si concentramos esas energías en la vida, ¿verdad? En el trabajo, en el deporte, en diferentes situaciones. O sea, lo positivo nos va a llevar a cumplir esas metas y esos sueños. No siempre va a ser fácil, pero es a lo que nos va a llevar nuestra cabeza. Sí, el 90% de veces va a ser difícil. Sí, Lo totalmente. que fácil viene, fácil se va. Antes de irnos, no quiero como dejar ese tema de lado porque me parece un tema muy importante. Quiero que hablemos un poco de la cultura en Costa Rica y no sé si en Latinoamérica como de la parte de discapacidad. Ahora me contabas cosas muy interesantes y muy importantes que me gustaría que hablemos sobre qué tan necesario es educarnos para poder respetar a todas las personas en general. ¿Qué crees que hace falta en Costa Rica para que eso pueda pasar? Bueno, sí, definitivamente el tema de la discapacidad, la parte de la sociedad, ¿verdad? Le falta mucho. Ha cambiado un poco, pero falta demasiado. Y en Latinoamérica también es así. O sea, vos vas por algún país de Latinoamérica y no hay aceras accesibles. Igual pasa en Costa Rica. De hecho, hace un tiempo hicimos una campaña que se llamaba Rally 7600 y era de que las municipalidades tenían que nombrar las aceras más hechas leña de, ¿verdad? De cada lugar con más huecos y todo. Entonces nosotros salíamos haciendo videos en donde íbamos por la acera y nos íbamos en un hueco, ¿verdad? Como para crear conciencia de que realmente no hay aceras. Y eso pasa en toda Latinoamérica. Definitivamente es un tema que hay que enseñarle a los chicos desde muy pequeños. Hay que enseñarles que la discapacidad no es mala. Y de hecho me ha pasado en estos días que están los Paralímpicos, ¿verdad? Entonces me han invitado como a varias escuelas y todo para que les enseñe a los chicos un poco el deporte adaptado, el deporte paralímpico, etcétera, etcétera. Con los chicos más pequeños es con los chicos que es más fácil. O sea, ellos tienen curiosidad, pero es una curiosidad sana. O sea, es ¿para qué es eso? ¿Para qué sirve lo que usas en tu pierna? ¿Puedo tocar la silla de ruedas? Y los chicos llegan y con el dedito hacen así, ¿verdad? En la silla, como si fuera una joya, ¿verdad? Entonces yo les digo, este es como mi superpoder y entonces en esta silla y ellos entienden súper bien. Pero los chicos que ya son un poco más grandes, en donde ya han aprendido un poco más y tal vez, ¿verdad? Ya empieza a ser algo como algo malo, como que más bien se ríen cuando ven a una, ¿verdad? Una silla de ruedas o les da como miedo. Hay como un cierto tabú. Sí, exacto. Es como algo. Entonces yo creo que es algo mucho desde la educación, desde que son pequeños. Los padres deberían enseñarle a los chicos que es algo normal, ¿verdad? Y que las personas con una discapacidad tienen igual o mejores capacidades para lograr cosas porque han pasado por muchas cosas que los han hecho mucho más fuertes. Sí. Pero yo siempre digo, o sea, ¿cómo es posible que en Costa Rica vayamos a un lugar y hayan conos en los espacios para personas con discapacidad? O sea, y nunca hay guarda cerca, entonces yo tengo que llegar, bajarme con las muletas o con la silla, correr el cono, montarme al carro, meter el carro, no sé qué. Pero me ha pasado, por ejemplo, otras veces en donde he llegado a algún lugar y llegan y me dicen, usted no se puede parquear ahí. Y yo, ¿por qué? No, porque es que es para personas con discapacidad. Bueno, primero que nada, no dicen personas con discapacidad, dicen discapacitados. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Son personas con discapacidad. Okay. Y entonces yo, pero es que yo ando con muletas. Y entonces me dice, perdón, es que usted se ve muy bonita. Y yo, What? tanto que de cuando uno tiene que ser feo o algo, ¿verdad? Para tener una discapacidad. Pero es un tema muy de sociedad, es eso.
es falta de educación, los papás enseñar. O sea, ahora te contaba de hecho que me pasó una vez que fui a una tienda y llegué a la tienda y el único espacio para personas con discapacidad se parqueó una señora y se bajó con 2 chicos ya grandes, como de 5 y 7. Y dentro de la tienda, uno de los chicos iba en el carrito y se estaba portando súper mal y yo pasé a la par con mis muletas y mi ortesis que uso en la pierna y la señora se vuelve y le dice al chiquito, ve, si usted se sigue portando mal va a quedar como ella. Y yo, Dios mío, ¿qué acabo de escuchar? ¿Verdad? O sea, es como, señora, no le enseña al chiquito que es algo malo, o sea, no es un castigo, es una situación de vida que pasó y enséñele que y yo soy igual que él, ¿verdad? O sea, podemos hacer las mismas cosas y todo. Entonces es muy por ahí. O sea, definitivamente es algo de educación, es un tema social muy grande. Que o sea, de hecho la misma sociedad ha ido cambiando poco a poco. Ya vos ves que, por ejemplo, para construir un edificio tenés que tener la ley 7600. Antes nada tenía, ¿verdad?, accesibilidad. Entonces, al abrir más espacios accesibles para personas con discapacidad, pues obviamente todo se va haciendo más común o más normal, digamos, dentro de la sociedad y ya no empezamos a ver esas diferencias tan así. A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, acá en Costa Rica yo no puedo competir porque no hay competencias adaptadas, porque la gente no le da miedo abrir esta nueva categoría. Han habido personas o organizadores de competencias que han tratado de, pero muchos les da como miedo. Es como algo, ¿cómo es? ¿Y qué voy a hacer? Y verdad, y en realidad es súper fácil, es lo mismo. Entonces yo me meto a competencias que no tienen la categoría adaptada y compito contra atletas que no tienen ningún tipo de discapacidad para demostrar que es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo lo hago de una manera diferente, pero estoy usando los mismos pesos, estoy haciendo las mismas repeticiones y exactamente todo lo mismo para que las personas entiendan que es lo mismo, ¿verdad? Y empezar a dejar de hacer esa diferenciación entre las cosas. Y nosotros adultos, ¿cómo podemos empezar a aprender por nuestra propia cuenta también? Porque si nosotros les vamos a enseñar a las otras generaciones, ¿qué crees que nosotros tenemos que aprender para poder enseñar? Es que, a ver, yo creo que, bueno, obviamente ahora hay muchísima información en internet, en redes sociales, etcétera, donde podemos aprender. Pero yo creo que en el momento en que nosotros entendemos que no es algo malo, que no es algo diferente, las cosas cambian. O sea, yo entiendo que muchas veces nos quieran como ayudar en muchas cosas, pero también necesitamos como cierta libertad para nosotros también poder hacer ciertas cosas. Entonces, es como, creo que lo más importante es eso, es entender que no es algo malo. Es entender que si vos usas anteojos también tenés una adaptación. Si vos, como ahora te decía, si vos sos zurdo, tenés que adaptar 1000 cosas, ¿verdad? Ahora te decía, el resorte del cuaderno te va a quedar en la muñeca así metido, ¿verdad? Sí. O sea, marcado, porque los cuadernos no están hechos para esto. Entonces es entender eso, es entender, a ver, todas las personas somos diferentes, absolutamente todas. Entonces, probablemente algunas usen muletas, otras usen sillas de ruedas, otras usen prótesis, otras usen anteojos, otras sean de 2 metros de alto, otras sean de 1,50. O sea, todos, absolutamente todos somos diferentes. Y todos cabemos dentro de la misma sociedad, todos tenemos oportunidades, todos podemos tener metas, sueños y lograr cosas. Entonces, es eso, es entender y enseñarle a nuestros hijos que su compañerito de escuela, que tal vez tiene alguna discapacidad, es exactamente igual y puede lograr exactamente las mismas cosas. Entonces, en el momento que entendamos eso, la sociedad va a cambiar. O hasta más, dijiste vos. Amalia, demasiadas gracias por haber venido. Te agradezco un montón tomar el doble de tiempo para grabar. Yo feliz, veces. A mí me encanta hablar. No, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, siento que es un tema muy importante. Yo personalmente me considero bastante ignorante en el tema como de discapacidades y demás. Vos, Alex y Jonah me han enseñado un montón de cosas, entonces se los agradezco un montón. Contales cómo te pueden encontrar para que te sigan, te apoyen, vean todo lo cool que haces. Para que me apoyen ahora en 2 semanas en la competencia, en el mundial. En Instagram me pueden encontrar como Amalia Ortuño. En Facebook, para los que todavía usan, como Amalia Ortuño L. Y en TikTok estoy como Amalia Ortuño.
Nice. Bueno, ya saben que Amalia compite en 2 semanas en CrossFit. Si no ven CrossFit, igual vayan a verlo, es cool. Y recordarles a ustedes que nos pueden seguir a nosotros en Instagram, TikTok y YouTube. Y nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Y todos los suplementos los pueden comprar en forzagen.cr para lo que necesiten. Así que nada, los vemos y los escuchamos en la próxima. Chao.